La infancia, porque dicen por ahí que cuando un chiquito comienza a interpretar un instrumento musical, esto le ayuda a su desarrollo cognitivo y también le ayuda a que su cerebro se desarrolle de manera adecuada, y de esto le vamos a hablar en el estudio. Nos acompaña la profesora Adriana Ausa Benavides. Profesora, buenos días, ¿cómo está usted? Pues estoy muy contenta de que me hayan invitado. La verdad es un privilegio poder compartir todo lo que uno hace como maestro en los salones de clases. ¿Usted es profesora de música? Soy maestra de música, sí. Tengo 23 años de experiencia. Sí, en chiquitos. En chiquitos. Mi área más importante es desde bebitos hasta niños de 7 años. Y cuéntanos, profesora Ausa, ¿por qué es importante que el niño aprenda a interpretar algún instrumento musical? Sí. Bueno, es importante porque creas una conexión cognitiva en la parte del cerebro y además pues haces a los niños más inteligentes, creativos, divertidos. ¿Cómo está eso? Sí. Pues tenemos que aprovechar que los niños son sumamente espontáneos. Entonces, con esa espontaneidad nosotros llevamos todo lo que es la educación musical por medio de los instrumentos, como te digo, la conexión, la parte cognitiva con la parte sensorial. Ya, hay una relación entre, por ejemplo, los dedos y el cerebro y la habilidad para moverlos rápido y de manera adecuada. Bueno, ¿cómo está? Lo que pasa es que los niños ya traen movimientos como muy espontáneos. Entonces, al tener estos movimientos espontáneos, es mucho más fácil que un niño pueda interpretar un instrumento a diferencia de un adulto. El adulto le cuesta mucho trabajo porque lo hace de una manera más pensada. Ya. Uno aprende sobre lo ya aprendido, entonces. Exactamente. ¿Y cuál es una buena edad para llevar a los niños a que aprendan música? Así es. Pues yo les digo que los lleven desde que son bebés. Sí. ¿A poco? De hecho, yo les recomiendo que lo hagan desde que está en el vientre materno. En el vientre materno. Nosotros nacemos con un beat. Hoy escuchamos el beat del corazón de la mamá desde que estamos adentro. Entonces son 9 meses que estás llevando el beat. Es rítmico. Tú naces con ritmo. Por eso a todos los niños les gusta la música. Ya, con razón. Y bueno, ¿y qué instrumentos son los adecuados para los niños chiquitos o depende de cada uno? Dependiendo de la edad. Sí. Cuando son bebés, a mí me gusta trabajarles con cascabeles, con maracas, con tambores. A partir de los 2 años y medio es bueno meterles ya un instrumento en el cual puedan empezar a solfear. Ya, mira, ahí vemos en pantalla precisamente esos instrumentos. Aquí ya está un poco más avanzado, es una guitarra, ¿verdad? Entonces empezamos con maracas, con tambores, y ya me decía, profesora, que poquito más adelante. A partir de los 2 años y medio es bueno meterles el xilófono. ¿Cuál es ese? El xilófono es como la marimba, pero en chiquita. Y todos los xilófonos traen sus notas. Entonces, al niño lo podemos introducir por medio del juego. Entonces, vamos a tocar y vamos a jugar, vamos a brincar de una nota a otra, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerle cosquillas al xilófono, vamos a glissar. Y a partir ya de los 5 años podemos meterles instrumentos como es el piano, la flauta, que son instrumentos un poquito más complejos. Muy bien. La guitarra. Todo el mundo me pregunta, es que ¿por qué no le metemos la guitarra a los 5 años, 4 años? Porque todavía no tienen esa coordinación. Entonces, la guitarra se les recomienda entre los 7 y los 8 años de edad. Entre los 7 y los 8 años. Esos son los que vemos en pantalla, son los instrumentos que usan cuando están todavía muy chiquitos, ¿verdad? Cuando son bebés, ¿verdad? Cuando son chiquitos. Ahí ese es el xilófono que me decía, profesora. Ese es el xilófono, tiene su baqueta, tenemos la maraca, tenemos los cascabeles. Con muchos colores, muy llamativo, muy estimulante, ¿no? Exactamente. Los colores, utilizamos mucho lo que son los colores primarios. ¿Y cuándo empiezan, profesora, por ejemplo, a comenzar a leer notas musicales los niños? Porque es un lenguaje totalmente distinto al que estamos acostumbrados con las letras. Pero recordemos que es nuestro segundo idioma. Así es. Porque si tú juntas a mucha gente de muchos lugares del mundo, les pones música, estamos comunicándonos todos, aunque no hablemos el mismo lenguaje. Es cierto, es un lenguaje universal. Es un lenguaje universal. Que traspasa los idiomas. Exactamente. ¿Cuándo el niño puede empezar a leer y a interpretar? Desde que tienen 2 años y medio, 3. Lo puedes hacer todo lo puedes hacer por medio de juegos. Por ejemplo, les pintas en el piso un pentagrama, vamos a brincar en las líneas.
nuestras 5 líneas del pentagrama. Entonces, desde ahí podemos empezar. Y bueno, por ejemplo, ¿cómo saber al niño que llega a tomar una clase de música qué instrumento le vamos a impartir? ¿Qué instrumento le vamos a dejar? Pues mira, como yo les digo, abres el menú, entonces tienes espagueti, tienes pizza, tienes hamburguesa, abres el menú y le dices, ¿cuál instrumento es el que te gustaría tocar? Entonces es bueno que ellos prueben varios instrumentos, ¿no? Muy bien. Y ya que ellos elijan, porque a veces los papás pues quieren meterles algún instrumento, entonces yo creo que es importante que el chiquito se sienta a gusto con lo que él va a interpretar, porque los niños están llevando tanto su parte interna para afuera, de adentro para afuera. Así es, y es una manera en la que ellos se pueden expresar, ¿no es así? Es una manera, sí. Yo trabajo con niños con discapacidad, entonces lo veo con mis niños con autismo. Son introspectivos y cuando tú les das música, ellos se vuelven, es una manera de comunicarse, ¿no? De adentro para afuera. El lenguaje universal. El lenguaje universal. Del que estábamos hablando. Entonces sí es muy importante que cualquier niño vaya a tomar clase de música. Muy importante. Nacemos con la música y nos morimos con la música. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesora. No, qué bueno que me invitaron.